Pienso y siento que hay que tomar conciencia, que hay que tener un cuidado de la salud, tal vez no salir a correr, pero sí tratar de mantenernos al día de lo que tenemos, de cómo estamos y de qué tenemos que hacer. El autocuidado, no solo mental, que también es algo importante hoy día, sino que el autocuidado físico va a hacer que tengamos una mejor calidad de vida, y para eso tenemos que recurrir a aquellas instancias que nos van a permitir informarnos de cuál es nuestro estado de salud. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas y todos? Les doy una bienvenida al nuevo capítulo de Remediados, el podcast donde tocamos dos temas súper fundamentales, la salud y los medicamentos. El capítulo de hoy es bien especial en realidad porque este capítulo en realidad ya lo habíamos grabado, pero por errores, digamos técnicos, no pudimos sacarlo al aire, pero nuevamente la invitada que les traigo el día de hoy aceptó nuevamente grabar con nosotros porque en realidad yo encontré que lo que tenía para entregarle a ustedes, ¿cierto?, es de mucho valor y espero que lo sepan apreciar y que lleguen hasta el final de este capítulo que va a estar muy bueno. Y como siempre les digo, ustedes me ayudan muchísimo yendo acá abajito, suscribiéndose a mi canal y colocando la campanita para que también les llegue la notificación de cuando hagamos un nuevo video. Como les decía, el día de hoy les tenemos una invitada de lujo en realidad. Ella fue mi profesora durante toda mi vida universitaria, la verdad. Así que sin más preámbulos, les presento a Patricia Pozo, profe. Hola. Muchas gracias de nuevo por venir acá, ¿cierto?, al programa. Para comenzar, me gustaría que le pudiera decir a toda la gente que nos está viendo, ¿cierto?, quién es Patricia Pozo y a qué se dedica actualmente. Bueno, yo soy de profesión bioquímica, soy magíster en bioquímica. Yo trabajo en la universidad, soy académico en la Universidad Católica del Norte, la carrera de Química y Farmacia. Fui directora un día del departamento, ahora ya no lo soy, así que estoy dedicada casi 100% a la docencia y en investigación con colaboraciones con otros académicos de la unidad. A mi cargo tengo varias asignaturas: microbiología, biología, bioquímica clínica y direcciones de tesis de algunos estudiantes. Perfecto, profesora. Para comenzar, me gustaría partir por todo lo que es tema de laboratorio clínico y salud. ¿Cierto? Para ya partir, me gustaría que nos pudiera comentar más o menos cómo ve usted la función y el impacto de un laboratorio clínico, sobre todo en lo que es el diagnóstico y posteriormente a ello el seguimiento de enfermedades que puedan tener las personas hoy en día. Sí, mira, lo primero que hay que saber es que los laboratorios clínicos en realidad son laboratorios especializados y de distinta naturaleza, pero el que nosotros comúnmente vemos o al que asistimos son laboratorios que son aquellos que ayudan al diagnóstico de alguna enfermedad. Por eso que el médico indica algunos exámenes. Hay algunos exámenes que son de mayor uso, como son los que se denominan perfiles bioquímicos, en donde a uno, ya dependiendo de la edad, le piden análisis de colesterol, glicemia, como para controlar el estado de salud de las personas, sobre todo porque si una persona consulta a un médico es porque alguna molestia o alguna situación de salud tiene. Entonces los exámenes de laboratorio clínico sirven para complementar el diagnóstico que pueda hacer el médico o para confirmar alguna situación médica. Entonces tenemos primero la parte diagnóstica y luego está la parte seguimiento, que en el fondo el médico de cabecera de la persona, si es que tiene un sistema privado de salud, o el médico del hospital que esté encargado de la atención en ese minuto, tiene los antecedentes previos de una persona en relación a sus exámenes. Y si le ha dado una terapia, sobre todo farmacológica, o alguna terapia de cuidado, de alimentación, lo que sea, posteriormente, después de algunos meses o cada cierto tiempo, vuelve a pedir estos exámenes para ver si el paciente ha mejorado o ha sido, como dirían los farmacéuticos, adherente a la terapia, ¿sí? De tal manera de poder ir haciendo el seguimiento de salud, porque hay enfermedades que requieren de mucho seguimiento, como son, por ejemplo, la diabetes, los niveles altos de colesterol, porque a la larga traen complicaciones que podrían comprometer ya de manera más importante el bienestar de la persona.
Entonces, de ahí es que estos laboratorios clínicos tienen una importancia en el fondo en la salud. No se diagnostica, pero sí se necesita tener un antecedente previo, porque los laboratorios clínicos tienen que tener un control de calidad bastante elevado, porque en el fondo están entregando un dato numérico que al médico le sirve, y ese dato numérico que se entrega tiene que estar validado, tiene que estar súper seguro el laboratorio que es el correcto, porque a través de ese número el médico hace o termina de hacer un diagnóstico. Entonces no da permiso al error, digamos. Claro. Pero en ese caso, por ejemplo, y bueno, creo que las personas igual se han dado cuenta, por ejemplo, que muchos, o sea, lo que hacen las personas comúnmente es ver lo que son en el examen, ¿cierto?, los parámetros. Sí. Y muchas veces pasa que los parámetros van variando de laboratorio en laboratorio. ¿Eso Sí. de qué depende? Sí, lo que pasa es que efectivamente lo importa, sí, eso pasa, digamos. Yo puedo tener un valor 100 y en el otro puedo tener un valor 90. Pero existe algo que se llama los valores de referencia. Entonces, cuando tú ves el listado de exámenes, vienen los valores que uno tiene y al ladito vienen un número o dos numeritos que dice ref, que es la referencia. Entonces, esos valores de referencia son para cada laboratorio. Entonces, yo puedo estar por sobre, por debajo o dentro de ese valor de referencia. Entonces, lo importante en ese caso, claro, no es tanto el número, sino que si yo estoy dentro, va a ser tan normal, estoy por debajo o estoy por encima. Y ahí entonces podemos saber si está asociado a alguna patología, alguna enfermedad o algo. Entonces, por eso que cada laboratorio está obligado a tener un valor de referencia que se denomina, que sería el rango dentro de la normalidad. Claro, y ahí en ese caso, por ejemplo, yo me he dado cuenta también, pacientes que he visto, de que, no sé, por ejemplo, supongamos, no sé, el colesterol, tienen 199, 198 o 200, y es cuando digamos el valor se acerca a lo que es el valor de referencia, ¿qué tanto es como que, digamos, las personas tienen que fijarse? Porque claro, o sea, que se asustan y piensan que no, lo tengo en 200, o cuando en realidad muchas veces no es como tan, ¿cómo decirlo? Como ¿Tan significativo? tan significativo en base al valor de referencia. O sea, como Sí, ¿cuál es llamado a las personas? Claro, lo que pasa es que ahí tocaste un tema que tiene que ver con algo que es el colesterol. El colesterol, independiente del laboratorio, para una persona normal tiene que estar por debajo de 200. Eso es como lo que dice en el fondo la OMS y todo esto, asociaciones de investigación en estas áreas. Tiene que estar por debajo de 200. Por lo tanto, hay otros metabolitos que pueden variar su rango de referencia, pero el colesterol y la glicemia no varían tanto entre laboratorios. Y claro, si yo tengo un colesterol de 198, independiente que esté debajo del rango, estoy muy cerca de 200, entonces el médico va a tratar de mejorar las conductas de los hábitos de alimentación, los hábitos de ejercicio, para probar e intentar bajar ese valor. Pero si estoy sobre 200, puede ser hasta 210, o sea, ya estoy por sobre y eso ya no es bueno, aunque sea muy poquita la diferencia, no es bueno porque ya me pasé del valor de 200 y ahí depende el médico. También puede tratar de modificar la dieta, el ejercicio, pero también puede dar un fármaco que ayude a bajar estos valores. Porque claro, según la literatura, eso es lo que produce afecciones cardiovasculares y otro tipo de enfermedad. Ahora, se sabe, porque las cosas van cambiando en el tiempo, se sabe que ahora es más importante que tener o de monitorear el colesterol, a pesar de que hay que monitorearlo, se sabe que hay que monitorear más el azúcar, ¿sí? Por la glicemia, porque de la glicemia se forman las grasas. Entonces, hoy día está muy enfocado todo a controlar la glicemia, porque además estamos en estas clasificaciones de prediabetes, diabetes, claro. Entonces hay ciertos estados en que las personas pueden revertir su condición y en otros en donde ya no, o sea, una diabetes ya instalada es muy difícil de revertirla. Pero antes de eso sí se podría intentar revertir la condición. Entonces, claro, ahí también en glicemia los valores son 70-110 en algunos laboratorios y en otros 70-100. Pero cualquier condición de hiperglicemia en un diabético por sobre 140 en ayuno, hay que preocuparse.
Si uno no puede, después de estar toda la noche sin comer, levantarse con una glicemia o con un azúcar muy alta. Exactamente. Y en ese caso, y sobre todo por el alza de enfermedades que han ocurrido hoy en día, yo sé que en la generalidad las personas dicen de preocuparse por siempre mantener una vida sana en general, pero ¿a qué enfermedades como que, digamos, y que sobre todo se han visto que han ido en alza, sobre todo hoy en día, como por ejemplo enfermedades de salud mental, y que se han visto que también se han asociado a patrones de desorden, por ejemplo, alimentario, por ejemplo, o a situaciones estresantes, que ya sabemos que la hormona del estrés, el cortisol, en realidad produce un desorden metabólico, es decir, de azúcares, grasas, probablemente proteínas, pero ¿a qué enfermedad en particular hoy en día las personas debiesen ponerle un poquito más de ojo? De acuerdo a su experiencia. A las enfermedades, bueno, hay enfermedades como las que te decía yo que son metabólicas, en donde uno mide colesterol, por el perfil bioquímico, colesterol, glicemia, algunas enzimas hepáticas, algo en la orina, por ejemplo, metabolitos como el nitrito, o sea, hay células en la orina, ¿verdad? El pH en la orina y otras cosas, porque eso dan indicios de cómo me estoy alimentando. Y hoy día claramente la alimentación con alimentos ultraprocesados ha hecho que los microorganismos que tenemos en el intestino puedan sufrir modificaciones en cantidad, en tipo, que yo no sé si han escuchado hablar de la disbiosis. ¿Sí? La disbiosis es como alteración de la flora intestinal. Y hoy día se sabe que hay una relación directa entre esta alteración de la microflora intestinal con el sistema nervioso, con otros órganos en general. Entonces, la alimentación sana, balanceada, digamos, evita eso. Pero además hay otras asociaciones que también son importantes. Por ejemplo, el hecho de tomar fármacos. Por ejemplo, yo tengo colesterol alterado, entonces me dan un fármaco, pero ese fármaco me puede afectar el hígado, por ejemplo. Entonces yo tengo que estar controlando mis parámetros del hígado para no tener otra patología asociada al fármaco. Entonces, yo diría que hoy día las principales enfermedades están asociadas a la ingesta de alimentos, ¿sí? Porque si yo como muchas harinas, queques, galletas, que es lo que come uno, por ejemplo, cuando no puede almorzar o cuando anda en la calle, rápido. Claro, o pasa un café y se come una tortita, ¿verdad? Entonces, eso, que es como una mala alimentación, hace que, claro, cuando somos más jóvenes como tú, por ejemplo, eso ocurre más infrecuentemente porque son capaces de compensar, pero ya pasados ciertos años es más difícil regular eso, porque el organismo va envejeciendo. Claro. Entonces, ahí hay que ponerle cuidado. Por eso es que al menos una vez al año uno debiera hacerse un control de esos parámetros para saber que el estado de salud está bien, digamos, y no dejar pasar tiempo, porque de repente hay gente que para evitar saber que está enferma no se hace exámenes de laboratorio. Y yo creo que así como nos hacemos exámenes anuales que son como para evitar el cáncer, se debería uno hacer exámenes anuales para saber cuál es su condición de salud. Y también hay un problema, creo que importante, porque también la conducta de las personas más jóvenes, porque tenemos hoy día distintas líneas de comportamiento, ¿verdad? Es que hay personas que no consumen carnes, por ejemplo, carne roja. Y en esos casos, claro, tienen que tener algún complemento de alimentación, claro. Porque si no se hacen controles de laboratorio clínico, no van a saber si tienen una anemia, y una anemia es peligrosa porque con los elementos de la sangre nuestro cuerpo respira, elimina toxinas, se defiende de los microorganismos, de las enfermedades infecciosas. Entonces, obviamente, también hay que cuidar, respetando mi forma de nutrirme, digamos, tener en la conciencia que uno tiene que hacerse ciertos exámenes, claro, para ver que no se está afectando la salud. Porque también hay gente que no consume queso, que no consume leche. Y ahí quería volver un poquito para atrás en realidad, porque asociando finalmente las condiciones de salud de las personas y digamos comparándolo un poquito con los valores de los laboratorios,
¿Cada cuánto, por ejemplo, un laboratorio debiese hacer, un laboratorio clínico, ¿cierto? Debiese hacer como, porque me imagino que para tener, digamos, valores que se acerquen a, digamos, como a lo preciso, ¿cierto? Debiesen estar calibrados las maquinarias, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿cómo es el proceso que hacen los laboratorios finalmente para que los valores que arrojen en los exámenes sean, digamos, los más precisos posible o los más acertados posibles? Sí. O sea, todos los laboratorios clínicos tienen que tener un plan de aseguramiento de la calidad, todos. Y un plan de entrenamiento, de formación y todo. Entonces, todo el equipo que trabaja en un laboratorio clínico, ya sea el operador, el que anota, el que procesa la muestra, el que separa las células, no sé qué, tiene que tener un entrenamiento. Y ese entrenamiento lo hace obviamente el encargado técnico del laboratorio y tiene que estar cada cierto tiempo reafirmándolo y evaluando si eso se cumple o no. En general, los laboratorios tienen que por cada día, por ejemplo, correr un control, o sea, meter un control que es de concentración conocida, tiene todo lo que yo voy a medir, pero en valores conocidos. Entonces yo lo tengo que colocar en mi tanda de análisis para asegurar que lo que voy a medir está correcto. Entonces, si el control no me da, no puedo correr nada más. Entonces el control va el primer tubo que coloco. Y eso hace que yo pueda asegurar el resultado. Porque pues se llama aseguramiento de la calidad. Yo tengo que asegurar que el resultado que estoy dando es el correcto. Aunque no existe la verdad absoluta, pero claro, es el correcto. Y para eso se hacen control. Y cada día se anota, se pone una muestra normal, digamos, y se va anotando el valor de ese control en una gráfica. Y eso tiene un análisis estadístico. Entonces, cuando me salgo de un cierto parámetro, hay que repetir. Si estoy dentro del parámetro, entonces hay distintos tipos de errores que se pueden ir siguiendo. Entonces uno puede entrenar al personal, hacerle seguimiento al personal y además hay que tener un plan de mantención de los equipos. Sí, porque los equipos en general, por ejemplo, los que se usan más comúnmente en el laboratorio clínico, que usan unas lámparas, igual que las ampolletas en la casa, en algún minuto se queman y dejan de funcionar. Entonces estas lámparas de los equipos tienen horas de vida. Entonces cuando se va acercando uno al tiempo final de la vida de un equipo, de un accesorio del equipo, tiene que tener un plan de contingencia, tener una lámpara de repuesto, porque no podemos esperar que se eche a perder para mandar a comprar una. Y entonces para eso son las mantenciones en el fondo que se llaman preventivas. Y uno tiene que tener todo eso en protocolos dentro del laboratorio, tiene que tener un cierto control, asegurar si vienen a fiscalizar al laboratorio, mostrar que uno ha hecho todo el proceso de aseguramiento de la calidad. Incluso controlar la temperatura de los refrigeradores donde se almacenan los reactivos. Todas esas cosas tienen que estar normadas, protocolizadas, para que yo pueda asegurar que el resultado que estoy entregando es el correcto. Ahora, somos todos humanos y a veces ocurren errores, pero lo importante es que se detecten antes de entregar el resultado. O sea, yo puedo repetir la muestra para asegurarme. O si un valor está muy elevado y la razón por la cual consultó al médico no me da para que ese valor esté elevado, obviamente hay que repetir para estar seguro. Y así se van haciendo ciertas como estrategias de manejo dentro del laboratorio y de seguimiento del proceso, de trazabilidad del proceso, para justamente asegurar el resultado. Y justamente como asociado al error humano, es por eso que, por ejemplo, de los valores de referencia varían un poquito de lo que entrega un laboratorio en comparación con otro. Puede ser el valor humano. ¿O hay alguna otra razón? Pero no, lo que pasa es que esos valores de referencia se hacen, por ejemplo, el laboratorio lo puede construir, de hecho se construyen en el mismo laboratorio, entonces se toman una cantidad alta de personas que tienen valores normales, pero en el rango bajo, en el rango alto, en el rango medio. Que estadísticamente se hace un rango de referencia. Solo se hace en personas que son sanas.
Y se usa un determinado kit, porque en los laboratorios clínicos, más que mezclar reactivos, se usan kits que vienen con certificación del fabricante. Pero a pesar de la certificación del fabricante, uno tiene que hacerle una prueba para ver que funciona. De hecho, los kits vienen con fecha de vencimiento y todo, y si está vencido hay que devolvérselo al proveedor y todo. Y en función de esos kits y de esta pool de muestras o grupo de muestras que yo le tomé a personas sanas, se construye un rango de referencia. Entonces ahí depende mucho del equipo, del operador y de la marca del kit. Cuando yo cambio de marca, tengo que hacer no el rango de referencia de nuevo, pero sí tengo que comparar y verificar en el fondo que me está dando resultados similares, tal vez no en número, pero sí en condición alta, elevada o normal. Ya. Para asegurar que finalmente voy a también dar valores verdaderos. Perfecto. Bueno, pasando a otra sección ya de la entrevista, esta sección la llamo Educación y Prevención. Por lo que usted me había comentado igual en la entrevista anterior, que no pudimos sacarla al aire, se ha dedicado bastante a lo que es promoción, ¿cierto?, de la prevención de ciertas enfermedades. Sí. Sobre todo enfermedades de infecciones de transmisión sexual, Sí. más bien. Cuéntenos un poquitito más a dónde lo ha llevado a hacer todo esto y cuál es el impacto que también ha logrado generar porque me ha contado que justamente ha hecho carpas con la comunidad, le han informado a las personas en general qué hacer, qué no hacer, cómo hacerlo, dónde hacerlo, para que nos explique un poquitito más. Bueno, hay infecciones de transmisión sexual, siempre han existido, ¿sí? Entonces, lo importante es que las personas tomen conciencia de que existen y que pueden infectarse, porque son de transmisión sexual y eso obviamente es inevitable. Pero nosotros teníamos, o sea, la inquietud siempre yo la tuve de poder determinar, porque lo principal que hemos hecho es de virus papiloma humano. El virus del papiloma humano produce cáncer en uterino en la mujer, cervicuterino en la mujer. Obviamente es algo evidente, algo que se ve, que se puede monitorear, ¿cierto? Y que puede terminar en la eliminación a lo mejor del útero, en tratamientos prolongados, quimioterapia, radioterapia, depende del grado. ¿Los hombres igual pueden tener el virus del papiloma humano? Sí, y ese es el gran vacío que hay. Porque tanto en las clases como en la comunidad en general, existe el mito que a los hombres no están infectados con el virus del papiloma. Y resulta que esto es una infección de transmisión sexual. Claro. Por lo tanto, tanto las mujeres como los hombres lo tienen. Solo que es más frecuente que a las mujeres les dé cáncer que a los hombres. Pero también existe cáncer en los genitales de los hombres, digamos. Son más infrecuentes y consultan solo cuando aparece alguna lesión. Pero claro, nosotros hemos hecho charlas dentro de la universidad o carpas dentro de la universidad, carpas en el Paseo Prat, digamos, en la Plaza Colón, en donde hemos informado a la población justamente esto, que tanto mujeres como hombres pueden infectarse, que tanto hombres como mujeres pueden tener cáncer, que es una infección de transmisión sexual, que existen los virus de alto y bajo riesgo, que existen más de 200 tipos de virus. Entonces, justamente también pensando en eso, es que hemos postulado ya 2 proyectos, que esperamos que el segundo nos lo financien, porque es ver, como hay tantos virus, cuáles de estos están en la comunidad. Porque históricamente en el mundo se han estudiado solo 2, 16 y 18, que son cancerígenos. Ahora los niños los vacunan en el colegio para evitar que tengan que tengan inmunidad contra estas especies. Hoy día usan la Gardasil 9, que es contra 9 genotipos distintos, de alto y bajo riesgo. Entonces, claro, se ha avanzado en esto de evitar el cáncer, pero hay una población que no está vacunada, que son adultos, en donde mayoritariamente puede aparecer el cáncer, porque desde la infección hasta el cáncer puede pasar 10 años. Y claro, nosotros les decimos de qué se trata, cómo se infecta, que es 100% prevenible, y aquí es donde entramos en conflicto siempre con la comunidad, porque el único método para prevenir es el método de barrera. Entonces, el uso de preservativo, tanto en hombres como en mujeres. Entonces, claro, hay
sobre todo la población de mayor edad, pasado los 40, así como que ya, sí, miren, y eso es una cuestión de pareja, no una cuestión que yo decida nomás. Claro. En cambio, en los jóvenes hay más aceptación de eso, había más desconocimiento, y ahora que tienen el conocimiento, entienden muy bien lo importante que es usar los métodos de barrera, sobre todo los jóvenes. Las jóvenes como que son más conscientes de eso, porque obviamente el cáncer cervicuterino se conversa más de eso. Claro. Pero cuando uno les muestra los cánceres en hombres que no pensaban que existían, como que sí, no sé si se asustan, pero toman más conciencia y piensan en tomar más prevención, digamos, más cuidado en ese sentido. ¿Jóvenes desde qué edad más o menos? Nosotros los que trabajamos acá en la universidad son entre los 18 y los 24 años, que la gracia también bueno que tiene es que los jóvenes, como tienen un mejor sistema inmunitario que los más viejitos, digamos, pueden eliminar algunos virus. Pero hay otros que persisten con el virus y ahí, claro, pueden desarrollar un cáncer. Ahí en ese caso, para los hombres, para que las personas que nos están viendo puedan entender, ¿son portadores del virus? Claro. Y se lo pueden transmitir a la pareja. A la pareja, cualquier tipo de pareja, digamos, se lo pueden transmitir, porque de hecho, no sé si será muy fuerte lo que voy a decir, pero existe el cáncer de pene, el cáncer genital, digamos, y dependiendo de la conducta sexual puede ser incluso cáncer anal. Y eso es como complicado, porque igual nadie espera que eso ocurra. Y claramente no es que quieran ser portadores y transmitirlo, simplemente es porque no lo saben. Claro. No saben que lo tienen. Y la única manera de saberlo hoy día, porque para los hombres no existe una prueba preventiva como para las mujeres. Se hace el Papá Nicolau y uno ya se puede. Hoy día se hacen 2 exámenes para mujeres que tienen como medio alterado el PAP. Se les manda a hacer una prueba molecular, así como el COVID, pero para este virus. Y en los hombres no existe nada. Entonces nuestra idea era poder ver en una muestra sencilla, que no sea muy invasiva como la orina, ver si hay virus o no, y que la persona entonces sea consciente que lo tiene, que no necesariamente va a desarrollar un cáncer, pero que lo tiene y que se lo podría transmitir a otra persona. Ese es como el objetivo de educación. Perfecto. Y en ese caso, se ha dedicado como a la promoción y a la prevención de estas enfermedades que no dejan de ser menor, por supuesto, y que yo me imagino que van en alza. Sí. ¿Cuáles son las barreras que usted ha podido detectar, desde la población o de las personas hacia usted en este caso, o ustedes y el grupo de profesionales que se han encargado de realizar toda esta charlas, ¿cierto? Y campañas y carpas de salud en la plaza, en la universidad? ¿Cómo ha visto la reacción de las personas y qué ha notado que les falta de repente, o qué barrera ha notado que existe? Normalmente cuando ponemos nuestros stands con nuestros póster y nuestros dibujos, les cuesta mucho acercarse. Entonces uno lo que tiene que hacer es acercarse a las personas, a jóvenes que van pasando, adultos que van pasando. Estamos conmemorando el Día Internacional del Cáncer Cervicuterino y quisiera entregar el uniforme. Y ahí como que ya para las mujeres es más fácil siempre captarlas, digamos, para enseñarles que para los hombres. Los hombres leen y después, sí, mire, mi hija, mi sobrina. Entonces uno también les dice, mire, esta información es para usted, pero también se la puede transmitir a su hija, a su sobrina, a su señora, a su hermana, y les damos información escrita para que se la lea en la casa, con más tranquilidad, con más privacidad también, porque claro, nadie quiere hablar del tema. Sí. Entonces, ese es como el miedo a hablar de estas infecciones, así como ocurría hace muchos años atrás de hablar del VIH, que nadie quería hablar de eso porque era como tabú. Hoy día siguen habiendo estos tabús de estas infecciones de transmisión sexual, porque todo el mundo está mucho más consciente del VIH hoy día, pero no de otros agentes infecciosos. Entonces, claro, como que les da un poquito de vergüenza acercarse y todo, entonces hay que captarlos. Uno va, los llama, vienen, les ofrece galletitas, cosas así como para que se acerquen. Yo creo que más o menos. Claro, en el fondo hay que
tratar de no dejar pasar a las personas, porque también eso sería un despropósito de la actividad, porque en el fondo uno lo que quiere, da lo mismo si lo van a hacer o no lo van a hacer, pero sí dejarles por lo menos la idea en la cabeza de que esto existe, de que tiene consecuencias que pueden ser fatales, y que existe una manera de prevenirlo, ¿sí? Claro, entonces ahí te empiezan a contar historias, y uno trata de orientar. Y en ese caso, por ejemplo, bueno, espero que no, ¿cierto? Pero suponiendo que hay alguien que no esté viendo y que pueda estar en una situación en la que estamos hablando ahora, por ejemplo, que tiene este virus, ¿cierto? Que está en presencia, y obviamente tal vez se enteró ayer o todavía no lo sabe incluso. Para aquellas personas que, por ejemplo, ya saben, ¿cierto? ¿Cuáles son los canales que existen para hacer algún, digamos, como... ¿Un examen? Un examen o bien informarlo, para que obviamente haya un tratamiento a tiempo y se pueda mejorar lo más pronto Mira, posible? en el caso de las mujeres, dependiendo del sistema de salud en el que esté, en el sistema público, FONASA, las personas que se atienden, esto se hace en los hospitales cuando el Papa Nicolau Mujeres sale alterado y te dice, mire, tiene células, dice alterado, células preneoplásicas, no sé qué, lo derivan inmediatamente al hospital, porque ahí está la unidad de patología cervical. Entonces le vuelven a tomar un PAP y le hacen una toma de muestra para verificar o ver si tiene el papiloma, el virus papiloma. Entonces son como dos exámenes complementarios. Entonces, en general las mujeres, si tienen un Papa Nicolau alterado, debieran hacerse un control anual y ojalá uno de biología molecular, que es el del papilomavirus. Hoy día sí se hace en el hospital, o sea, el hospital ya está consciente de que tiene que hacer los dos exámenes. En el caso de los hombres no hay nada. Entonces ahí lo único que queda es solicitar que le hagan el examen, ya sea al urólogo o al médico general, a menos que tenga lesiones, y tiene que acercarse al UNACES del hospital. Y en el caso del sistema particular, uno le puede pedir al médico, al ginecólogo o al médico que le haga la orden para el examen. Incluso uno puede, como usuario del sistema de salud, hay una parte en el decreto en donde uno podría solicitarle un examen al laboratorio. Claro, la complicación acá es que hay que tomar la muestra. Entonces, generalmente la muestra viene tomada desde el consultorio, desde la consulta o desde el hospital. Y en el caso de los hombres, claro, no existe un examen, entonces tendría que pedírselo al médico para que se lo hiciera. No existe un PAP, por lo tanto, lo único que queda es hacer el diagnóstico por biología molecular, que es como se detecta el virus del papiloma. Entonces, sí, yo podría, como para estar tranquilo de si estoy sano o no, hacerme un examen de esta naturaleza. E incluso gente que sale negativa a estos tipos de virus de alto riesgo, que son los que normalmente se analizan en los laboratorios. Uno se analiza los 200 y sale como sin virus. Podría incluso ponerse la vacuna. Algunos médicos dicen que no, pero si yo no tengo nada, no pierdo nada con vacunarme, si la inmunidad la voy a tener igual. Y por eso es que se vacunaron a los niños en cuarto y quinto básico, cuando estábamos con la Gardasil 4. Ahora con la Gardasil 9 se vacunan, creo que solo en quinto básico, una sola dosis. Perfecto. ¿Y qué pasa si da positivo el resultado? En el caso de las mujeres, se les tiene que hacer, bueno, ver si hay lesiones. Si no hay lesiones, se tienen que hacer control anual. Y en el caso de los hombres, si sale positivo, ahí lo ideal es consultar con un urólogo y también hacer seguimiento anual. Porque ¿No hay un tratamiento con medicamentos en particular? Ya, no existe ningún medicamento. Es solo la vacuna como método preventivo. Es solo la vacuna como método preventivo, y no hay tratamiento médico. El tratamiento es físico, en el fondo eliminar la lesión. Entonces, cuando en el caso de los hombres, cuando aparecen lesiones, se elimina la lesión, porque el virus del papiloma es bien pesado, bien maldito, digamos, porque no solo infecta la superficie, sino que como se va metiendo en el tejido. Entonces hay que sacar toda la lesión, y a veces cuando no se puede sacar toda la lesión, vuelve a aparecer y vuelve a aparecer. Y como no hay un tratamiento antiviral,
claro, no necesariamente se elimina completamente. Entonces, por eso el control anual es importante. Luego del COVID, ¿ha habido algún otro virus que hoy en día, sobre todo acá como país, que esté en alza? Aparte del papiloma, por ejemplo, ¿hay otro más que esté apareciendo, que esté volviendo? El virus sincicial respiratorio que siempre ha estado, pero que después del COVID, bueno, durante el COVID no apareció, porque andábamos todos con mascarilla, Claro. estábamos todos encerrados. Sí. Entonces hubo súper pocos casos de virus sincicial respiratorio, que es peligroso en los niños menores de 2 años. Y una vez que salimos de la calle y nos sacamos la mascarilla, volvió a aparecer los picos de virus sincicial respiratorio en invierno. Pero el COVID ha seguido, o sea, el SARS-CoV-2, digamos, el COVID, ha seguido apareciendo en la época, a finales del verano. Siguen habiendo casos de COVID, o sea, el COVID no se ha ido. Y lo mismo la influenza sigue siendo estacional. Hay cada vez más casos de influenza, sobre todo en la región. Virus en general. Pero en ese caso, pero el COVID, yo me acuerdo que tenía hartas variantes. Sí. ¿Cuál es la variante que es, por ejemplo, está más presente hoy en día en base a las que habían antes? Están las mismas, solo que... Como que van mutando de a poquito. Claro, lo que pasa es que sí, siempre mutan. Los virus siempre mutan. Por eso, por ejemplo, el de la influenza, que tiene una tasa de mutación súper alta porque tiene un tipo de material genómico que es bien especial. Pero el asunto es que como estamos vacunados, independiente del tipo, tenemos un cierto grado de inmunidad. Y la inmunidad, por suerte, no sé, o por gracias a cómo somos nosotros como humanos, digamos, tenemos lo que se llama memoria inmunitaria. Y no es que recordemos cómo nos enfermamos, sino que hay algunas células que quedan como preactivadas. Entonces, cuando vuelve a aparecer el patógeno, respondemos mucho más rápido para eliminarlo. Entonces, basta con una pequeña cantidad para eliminarlo. Y como ataca el sistema respiratorio, no el sistema inmunológico como lo hace el VIH, se puede eliminar y tiene un periodo, digamos, ya nadie necesita, a menos que esté con diabetes o tenga una enfermedad respiratoria asociada, o no sé, nadie termina hospitalizado con ventilación, acostadito de guata, así como al principio que no sabíamos qué era, y ahora como se puede detectar también comprar el test en la farmacia, uno rápidamente puede saber, y como acceso para saber, como que se autolimita, digamos, como que aparece y desaparece, porque nuestro sistema inmune está preparado. Por eso también es importante ponerse las dosis de refuerzo, independientemente de todo lo que hay hoy día en la discusión de si AstraZeneca hizo esto, hizo lo otro. Siempre las vacunas son preferibles a no tener nada. Yo me acuerdo que cuando estaba en clase de microbiología, ya hace mucho tiempo, ¿cierto? Que cuando los virus, por ejemplo, tenían un alto porcentaje de infectividad o de contagiar a los humanos en este caso, moría rápido. Y viceversa, si un virus, por ejemplo, tiene una alta tasa de letalidad o mortalidad en el caso de las personas, era muy poco contagioso. Como por ejemplo, yo siempre me acuerdo del caso del virus del ébola, que es un virus que en 3 días fue, 3-4 días más o menos, yo me acuerdo en ese caso, y no sé ahora cómo habrá evolucionado, pero puede matar a una persona, pero es muy poco probable que pase de una persona a otra. Sí, pero no es porque no pueda hacerlo, sino porque como se conoce ya el proceso de infección del virus del ébola, porque lamentablemente el virus del ébola produce una hemorragia en todo el cuerpo y se transmite por el sudor. Entonces, si tú tocas a una persona con ébola, te puedes contagiar. Por eso que, no sé si te acuerdas que hubo como una epidemia en África, no me acuerdo si en Sierra Leona creo que fue, en donde la gente estaba muerta en la calle y se moría en la calle nomás porque nadie podía tomarlo, a menos que tuviera todo un sistema de protección personal, digamos, porque se contagia, claro, no es que no sea contagioso, sino que en el fondo se puede contagiar si yo entro en contacto.
y por lo tanto, ¿cuál es la manera de prevención? No tocar, ¿sí? Perfecto. Ahora sí, efectivamente hay unos virus que, por ejemplo, todos los virus, o sea, si uno hace como así como una mirada bien así rápida, todos los virus que se llaman RNA virus, el VIH, el papiloma, no el papiloma, no, el VIH, varios otros virus, el sincicial, no sé qué, son más contagiosos que otros. Pero, por ejemplo, el virus del VIH tiene como una capa externa de lípidos o de grasa, digamos, que es sensible al cloro, a detergente, entonces yo lo puedo eliminar rápidamente. ¿Y a la temperatura, no? También, ¿Sí? también es sensible a temperatura. Entonces, claro, o sea, es muy contagioso, pero también esta cosa de que me voy a infectar si toco a la persona o toco una superficie que está contaminada, si yo la limpio, ya no debería estar, ¿sí? Entonces, por eso también es importante el cuidado del aseo, tanto personal como de la superficie o del material que uno maneja. Entonces sí, hay otros que se transmiten súper rápido, que es por la vía aérea, y eso es como inevitable. Nada que hacer. La verdad es que hubo un tiempo en que nos enseñaron a estornudar, Sí. ya, cuando estaba como un brote de influenza y todo Sí. así como nada en la mano, porque uno toca la mano, y también había esta cosa de cómo lavarse las manos para evitar el contagio. Claro, porque en el fondo los virus y las bacterias no las vemos, pero están ahí. Y han aparecido también otras bacterias de enfermedades que para nosotros estaban no erradicadas, pero tenían muy poca aparición, que han vuelto a aparecer. La tos convulsiva, algunas tuberculosis. Entonces también eso tiene que ver un poco con... O sea, están, no puedo hacer nada, pero sí puedo evitar yo contagiarme si tengo ciertas medidas de protección. Por eso que en Oriente, digamos, usan mascarillas, no para no contagiarse, sino para no contagiarse. Entonces, claro, nosotros usamos mascarillas, estábamos todos incómodos, que no podemos respirar, que hay no sé qué, y terminó el encierro y todos nos sacamos la mascarilla. Pero claramente nos podemos infectar con otros virus respiratorios y de hecho uno ve que anda mucha gente resfriada, mucha gente con dolor de cuerpo, como te dicen, ay, me duele todo el cuerpo y todo. Claro, porque se infectan con virus respiratorios, gripe de toda naturaleza, y es porque esa es la vía de contagio nomás. En base a su experiencia y digamos, a todos los avances que han habido hoy en día, tanto tecnológicos como también epidemiológicos, en el sentido de como de enfermedades y todo el tema, ¿cuál es su opinión en base a qué es más peligroso, las bacterias o los virus? Chuta. Así como bien general en realidad, porque claro, o sea, hay todo un tema trasfondo que, digamos, destaca a las bacterias de tal manera y a los virus de otra forma. No olvidemos de los hongos y otras cosas. Pero... No, sí, lo que pasa es que en el caso de los virus patógenos, ¿cierto? Claro, hay como dirías tú, poco arsenal de medicamentos para tratarlo. O sea, hoy día tenemos poca diversidad de antivirales, casi no hay resistencia a los antivirales, algunos sí, otros no. Pero claramente un virus, incluso hay virus que pueden estar dentro de la célula y uno no saber hasta algún minuto que se estresa, por ejemplo, que aparece. Y como de las bacterias hay mucho antibiótico y muchas bacterias, lo que nosotros estamos haciendo hoy día es hacer que las bacterias sean más peligrosas, porque con tanto antibiótico que la gente toma sin prescripción médica, hace que esas bacterias sean más peligrosas. Ahora todo depende del territorio, de los factores de virulencia y todo eso, porque en el intestino tenemos bacterias, virus, ¿verdad? Y dependiendo si yo, por ejemplo, tomo un antibiótico y elimino un grupo de bacterias, van a aparecer otros y me voy a enfermar. Claro. Entonces, yo diría que más que las bacterias o los virus, ¿cuáles son más peligrosos? ¿Cuáles son las conductas que nosotros tenemos al momento de ingerir medicamentos? De ahí la labor importante del uso adecuado de los medicamentos y sobre todo los antibióticos, que se nos viene la era de que los antibióticos ya no van a producir efecto. Tal cual. Entonces,
claro, por ejemplo, si un virus está en el cerebro, obviamente va a producir una enfermedad grave. Pero si una bacteria está en el cerebro, también puede producir una infección grave, ¿sí? O en la sangre. Hay virus que producen parálisis, otros que producen aparición de lesiones. Eh, de hecho, se ha observado que, claro que eso ya es post-mortem, que hay bacterias en el cerebro en personas con Alzheimer. Entonces uno dice, chuta, o sea, claro, una bacteria que está en la boca pasa a la sangre y de ahí pasa al cerebro y... De hecho, justo quería ir para allá porque ya es como un poco la batalla inicial para el último tema que quería tocar. Y en base también a su carrera de investigación, yo sé que también se ha dedicado harto, ahora por eso me acuerdo que nombró como el tema de la bacteria que está en la boca, se va al cerebro, que usted se ha dedicado harto al tema de la investigación, por ejemplo, de enfermedades periodontales. Sí. Conozcamos periodontales como, por ejemplo, la gingivitis o la inflamación de la encía, ¿cierto? El sangramiento en la encía. Exactamente. ¿Cuáles han sido los avances de esta enfermedad en particular y también con el manejo que se ha estado teniendo últimamente? Mira, ha avanzado bastante la investigación en eso porque las enfermedades como la periodontitis o la gingivitis son 100%, algunos casos especiales, pero en su mayoría son infecciosas y producidas por bacterias. Entonces, voy a partir primero por la prevención. ¿Cuál es el mejor mecanismo de prevención? El cepillado de dientes. El buen cepillado. El buen cepillado de dientes. Por eso que los dentistas a los niños les enseñan cómo cepillarse los dientes. Y si uno mantiene ese hábito durante toda la vida, es poco probable que uno haga una infección de la encía o una periodontitis. Pues la periodontitis es una infección más avanzada que el cuerpo se protege y puede provocar que a uno se le caiga un diente, por ejemplo. Pero hoy día se ha hecho investigación en cuál es la respuesta inmunitaria a eso y por lo tanto bloquear la activación de algunas células del sistema inmunitario. También se han estudiado las proteínas que favorecen la adhesión de las bacterias a la superficie del diente y se ha estado buscando fármacos que también inhiban la adhesión de estas bacterias al diente. Se han hecho experimentos de bocas artificiales para ver cómo se forman, porque no es en la boca hay como 300 bacterias que favorecen en el fondo nos mantienen sanos de todo lo que entra en la boca. Pero claro, hay algunas que empiezan a desarrollarse más y empiezan a producir caries, que es como lo más benigno que podríamos tener, siendo malo también tener caries, sobre todo en los niños. Dormir con la mamadera, comer dulce. Igual finalmente las bacterias que empiezan a formar estas caries utilizan los restos de comida que quedaron como alimento. Sí, por eso que te quede comida entre medio de los dientes, o que una guagua o un niño que tiene dientes ya temporales se quede con la mamadera azucarada en la boca durante la noche para que se quede dormido, también puede favorecer la aparición de caries, porque la caries en el fondo es perder parte del diente porque la bacteria que está pegada al diente se come el azúcar que hay en la boca. Entonces, si yo la dejo ahí y le dejo azúcar, la estoy alimentando y en el fondo va a empezar a provocar un agujerito en el diente. Un verdadero hoyo. Un verdadero hoyo, y una carie. Y eso, como la forma del diente, porque el diente no es hueso primero, pero tiene una forma bien especial. Adentro del hueso hay vasos sanguíneos y hay terminales nerviosas. Entonces, por eso es que a uno le duele el diente cuando tiene una carie, porque se le hincha la cara, por la infección, duele porque toca el nervio o lo que está dentro del diente. Entonces, esa es absolutamente prevenible. Y en el caso de la periodontitis, efectivamente hay todo un ambiente de bacterias, porque obviamente no podemos evitar tener bacterias en los dientes. Pero sí hay todo un ambiente ahí y hay unas bacterias que no necesitan oxígeno, que idealmente viven en ausencia de oxígeno. Entonces se empiezan a meter ahí entre la encía y el diente, rompen el tejido de la encía y el diente se empieza a soltar. Son bacterias que además tienen un olor bien característico.
Y eso se puede recuperar porque el dentista lo que hace es eliminar ese sarro y todo eso que está ahí para sacar esas bacterias. Entonces, hacer que en algunas personas pueda volver a crecer hueso y el diente se pueda volver a firmar y todo. Pero si no hay, en el caso de los niños y en el caso de los adultos, no hay una visita anual al dentista, uno no controla la placa bacteriana, o si eres fumador, o si tomas mucho café y eso te mancha los dientes, o favorece el depósito de bacterias. Coca-Cola. Bueno, la Coca-Cola tiene un pH súper ácido. Y en general la acidez que se produce en la boca favorece el crecimiento de bacterias y desmineraliza el diente, que eso hace que también se pueda favorecer las caries. Demineraliza se refiere a que como que digamos la capa que protege el diente se empieza como a ir y... Claro, el diente tiene una capa que lo protege para que uno no sienta dolor. Pero debajo de esa capa hay toda una como una red, ¿sí? Así como una red, un mimbre, si uno lo quisiera entender en fácil, que está formado por calcio y otro elemento, digamos. Y ese calcio está firmado ahí. Entonces, sin ser un hueso, tiene calcio, que se forma ya en la etapa embrionaria, tiene proteínas, pues se va endureciendo, ¿verdad? Y cuando acidificamos la boca y los dientes, ese calcio se va perdiendo. Y eso hace que el diente sea, en el fondo, más susceptible a daño. Entonces eso produce lo que se llama desmineralización, pensando que el calcio es un mineral, digamos. Claro. Entonces, por eso. Perfecto. Y en el caso también, yo me acuerdo que usted estaba bien involucrada con el tema del pie diabético. Sí. ¿Cómo más o menos ha ido evolucionando eso? Porque en realidad me tocó ver muchos pacientes, de hecho, amputados muchas veces. Y que claro, o sea, en realidad finalmente yo hago un poco como farmacéutico, ¿cierto? Como profesional de la salud hago de cuenta de que muchas veces las personas no saben cómo actuar o cómo darse cuenta. Sí. Entonces, ¿cómo ha ido más o menos el manejo también, digamos, por otro lado, nos cambiamos al pie diabético, para abajo, ¿cierto? ¿Cómo ha ido mejorando el manejo y también la prevención, sobre todo, de este cuadro de la diabetes? Lo bueno es que las personas que son diagnosticadas con diabetes entran a un plan de pacientes crónicos, ¿sí? En el hospital. Entonces los están siempre monitoreando y viendo, pero claramente hay que educar al paciente de las consecuencias de su diabetes. Porque en el fondo, dentro de las complicaciones de la diabetes está el que el paciente pierde irrigación de las piernas, pierde sensación de dolor. Irrigación como la circulación sanguínea. Claro, como que la sangre llegue bien, porque si se oxigena, digamos, el pie, se mantiene más sano, digamos. Y la sangre lleva el oxígeno, ¿sí? Lo mismo si mis sensaciones, bueno, si yo me pego un martillazo, me clavo algo, yo siempre siento ese dolor que es como un dolor de protección para evitarlo. Pero lamentablemente las personas con diabetes pierden esa sensación, no sienten un golpe, no sienten que la uña, no sé, se le encarnó o cualquier cosa y se genera una herida. Y cualquier herida es susceptible a que se infecte con bacterias. Y eso ocurre. Entonces aparecen pequeñas lesiones que son como rebeldes de cicatrizar, no cicatrizan y eso se va agrandando, y puede llegar hasta el hueso. Entonces, si el tratamiento antibióticos no funciona y no cicatriza y sigue hasta lo que se llama osteomielitis, lo que va a pasar es que aquí hay dos vertientes. Una de tratar de salvar el pie como sea, cambiar los antibióticos, ver bien qué microorganismos hay. Y eso es como la tendencia hoy día, estudiar el microbioma, que se denomina, que es estudiar qué bacterias están presentes para dirigir el tratamiento a esas bacterias. Y la otra es hacer un tratamiento como empírico y ver si funciona, que en el fondo el tratamiento empírico es tratar siempre con los antibióticos que están como lo más de primera línea. Claro, en el fondo te dicen ya, cuando usted se encuentre con esto, dele antibiótico, si no funciona, dele este otro, y no siempre funciona. Hay gente que cicatriza y otros que tienen lo que se denomina un fracaso terapéutico.
Y eso puede terminar en que se exponga el hueso y que tengan que amputarlo. Entonces, hoy día lo que se está tratando, y es lo que se ha ido en el hospital regional por lo menos disminuyendo, es la cantidad de amputaciones que se hace anual. Y de hecho se ha bajado en los últimos 10 años, esto ha ido a la baja. Lo cual es bueno porque quiere decir que como tratamiento más personalizado o como intentar otras alternativas, curaciones con algunos elementos físicos como apósitos, con algunos geles como el quitosano, que tienen propiedades antibióticas y tienen propiedades cicatrizantes, en el fondo para ayudar al tratamiento antibiótico y evitar la amputación, porque la amputación obviamente no es solo que yo perdí una extremidad, o ambas, o un dedo. Eso tiene un efecto psicológico en las personas. Bien. Porque a veces las personas tienen que dejar de trabajar. Claro, o sea, cualquiera de nosotros que perdiera un pie, un dedo, no sé qué, nos hace sentir diferente, que no podemos hacer ciertas cosas. Mucha gente se deprime. Y a veces hay gente que tiene poco apoyo desde el punto de vista de su entorno. O a veces hay personas que incluso no tienen una buena calidad de vida en el sentido de que tienen pocas opciones de tener un buen aseo personal. Y eso obviamente ayuda a que esto progrese, a que el pie diabético progrese. Entonces la importancia de enseñarles, porque no pueden venir todos los días al hospital a hacerse curaciones, de enseñarles un poco qué es lo que tienen que hacer, cómo tienen que curarse, que hay que cambiarse los calcetines, que no pueden usar calcetines de lycra, que tienen que usar estas cosas que como que les aprietan las piernas para que la sangre circule, todas esas cosas que en el fondo a veces las personas no tienen la opción de tenerla, y ver ahí cómo podemos llegar a ese grupo, digamos, para evitar finalmente una amputación. Yo creo que esa es una tarea pendiente. Sí. Para allá vamos en realidad, pero lo bueno es que, claro, como usted mencionaba, ya va bajando un poco como el porcentaje de personas que finalmente llegan a este outcome, a Sí. digamos, resultado. Ahora, en Antofagasta hay un alto porcentaje de personas con diabetes. Más o menos, ¿cuánto número? Un 20% de la población. Solo acá en Antofagasta. Sí. O sea, si uno hace como una encuesta rápida, no, mi abuelito, mi tío, mi sobrino, generalmente gente más adulta, porque la diabetes juvenil no es tan común acá, pero sí la diabetes en personas de 40, 50 y para arriba. Perfecto. Bueno, ya estamos llegando al final de la entrevista, y para terminar, como siempre, un mensajito final en realidad para nuestra audiencia, que yo estoy muy seguro, como siempre en todas las entrevistas, también espero que si llegaron hasta acá, se hayan llevado o hayan aprendido algo nuevo, ¿cierto? Hayan salido remediados con algo que no sabían, ¿cierto? Entonces un mensajito final para ellos, que en base a todo lo que hemos conversado también, como una conclusión. Sí, no, yo la verdad pienso y siento, porque son dos cosas distintas, que hay que tomar conciencia, como mucha gente dice, este es nuestro templo, digamos, con esto nos vamos a morir, que hay que tener un cuidado de la salud, tal vez no salir a correr, pero sí tratar de mantenernos al día de lo que tenemos, de cómo estamos y de qué tenemos que hacer para evitar. Yo creo que el cuidado, el autocuidado, no solo mental, que también es algo importante hoy día, sino que el autocuidado físico va a hacer que tengamos una mejor calidad de vida, y para eso tenemos que recurrir a aquellas instancias que nos van a permitir informarnos de cuál es nuestro estado de salud. Entonces yo los invito a todos a que en realidad hagan sus controles, no dejen de ir al médico, porque yo conozco muchas personas ya como de 50 para arriba que dicen no voy al médico porque me van a encontrar algo. Y claro, sí, uno no quiere saber, pero si uno no sabe no se puede tratar, y tal vez las complicaciones pueden ser peores. Así que nos vamos a morir. La idea es morirse sanito. Exactamente, de la mejor manera de la posible. mejor manera posible, sí. Hay que tener esa mentalidad de autocuidado. Excelente, profesora. Como siempre, una clase magistral, ¿cierto? Muchas gracias por nuevamente haberse dado la oportunidad de
y la disposición de estar acá en este podcast, que espero que, bueno, para todas las personas que han llegado hasta acá, le hayan encontrado un valor y hayan tal vez hecho un cambio de switch en cómo están llevando su vida y que, bueno, después de esto, como decía la profesora, ¿cierto? Comenzar a cuidarnos más, hacernos más exámenes preventivos de acuerdo, ¿cierto? A lo que se pide, mínimo un año, o sea, tampoco es mucho pedir, ¿cierto? Así que nada, les agradezco llegar hasta acá, como siempre, y les repito nuevamente, me ayudan muchísimo, de verdad, muchísimo, suscribiéndose aquí abajito, ya, para que podamos seguir trayendo más invitados e invitadas de este calibre, gran calibre, ¿cierto? Y que nos puedan seguir ayudando a estar remediados. Así que les mando un abrazo como siempre y que estén súper bien. Chao, chao.